En el episodio anterior, la comisión del día de hoy es el auto de Tony Stark, una figura rara que salió en la expansión de Avengers Infinity en mayo del 2018. El plan es simular un efecto Candy que lo haga ver más realista y al mismo tiempo más atractivo. También bienvenidos una vez más a Oblivion. El día de hoy les traigo la segunda parte del proyecto del auto de Tony Stark. El video anterior terminó cuando apliqué la capa de barniz brillante sobre el rojo. Aún falta mucho para terminar el proyecto, así que continuemos. El siguiente paso fue colocar una mascarilla para pintar la franja deportiva. En ella usé la cinta tamilla de 5 milímetros. Continuamente chequé medidas con un vernier para tratar de colocarla lo mejor posible. Para hacerla más interesante, decidí poner 2 líneas más pequeñas paralelas a la franja principal. Así que corté tiras pequeñas de aproximadamente 1 milímetro. El resto del auto lo cubrí con cinta para artistas o cinta azul. Pinté la franja con blanco ártico. Marqué una ligera sombra añadiendo unas gotas de gris violeta mientras aún quedaba un poco de pintura blanca en la copa. Agregué una capa del shifter Green Blue Violet. Sabía que al aplicarlo sobre blanco no conseguiría un efecto tornasol, pero necesitaba que la pintura tuviera chispas metálicas para igualar el acabado del color rojo. En el episodio anterior hice un muestrario de los shifters sobre una base negra. Para este episodio hice 2 muestrarios más, pero esta vez utilicé blanco y cromo como base. Puedes encontrar los 3 muestrarios en la página de Facebook del estudio Oblivion, y también los compartiré en el grupo de la PAMP. Luego de dejar secar la pintura unos minutos, quité la máscara. Un poco de blanco se filtró sobre la cinta azul, pero pude corregirlo fácilmente con un poco de alcohol isopropílico. Este no afectó para nada el barniz que se encontraba debajo. Para acentuar los detalles de la figura, utilicé Panel Line café oscuro, añadiendo profundidad a los paneles de las puertas, la cajuela y el cofre.
No me gustó cómo se veía el café en las zonas blancas, así que en ellas marqué los paneles con un wash azul bastante diluido. El panel line está hecho con aceite, así que necesitó varias horas para secar. A la mañana siguiente, comencé el largo y tedioso proceso de retirar la mascarilla. Para evitar que la pintura se botara en los detalles más finos, primero repasé las orillas con un exacto. Pinté el adorno del cofre y el volante con oro glorioso. Repasé las partes plateadas con cromo de Molotov, que es mucho más brillante y llamativo. Añadí sombras al chasis con Nuln Oil. Pintar las piezas translúcidas siempre fue un desafío. Algunas expansiones de HeroClix, como Street Fighter, tienen varias figuras con estos efectos. Cuando era un jugador habitual, siempre estaba tratando de pintar estas piezas de alguna forma, pero nunca conseguí la apariencia que quería. Lamentablemente, no conocía las pinturas que hoy voy a aplicar. Tamiya tiene unas pinturas denominadas Clear que son excelentes para esto. Marqué sombras en la pieza más grande con el color humo. Y pinté los faros traseros con amarillo y rojo. Luego de que estos colores transparentes secaron, apliqué la última capa de barniz. Finalmente, para resaltar aún más el brillo de la pintura automotriz, apliqué barniz mate en las llantas, el chasis y el interior del auto. Luego de quitar el masking líquido que protegía la serigrafía de la base y volver a colocar el dial de parámetros, el proyecto quedó terminado. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor.
Como ya es costumbre, te invito a unirte a mis redes sociales, revisar el contenido de todos mis compañeros y visitar la tienda virtual de Tamilla México. Los enlaces, como siempre, están en la descripción. Si te gustó este video, me ayudarías muchísimo compartiéndolo, dejando un pulgar arriba o haciendo un comentario. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. En el próximo video volveré a hacer una pieza con el estilo cómic de hace unas semanas que tanto ha gustado. Si no quieres perdértelo, activa la campanita para recibir notificaciones siempre que suba un video. Hasta la próxima.